Hola a todos, amantes de la historia, y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a retroceder en el tiempo, más de 2200 años, para presenciar uno de los enfrentamientos más épicos de la antigüedad. Imaginen un mundo donde dos superpotencias luchan por el control total del Mediterráneo. De un lado, una república en ascenso, ambiciosa y con una infantería imparable, Roma. Del otro, un imperio marítimo con una armada legendaria y una riqueza que parecía inagotable, Cartago. Este no es solo un cuento de batallas, es la historia que definió el futuro de Occidente. Hoy nos sumergimos de lleno en las guerras púnicas. ¿Por qué púnicas? Bueno, los romanos llamaban a los cartagineses puni, una derivación de los fenicios, sus ancestros. Y estas guerras no fueron un simple conflicto, sino tres enfrentamientos brutales que se extendieron por más de un siglo. Todo comenzó por el control de una isla, un punto estratégico que encendería la mecha de la rivalidad. Sicilia. En el 264 a.C., Roma era una potencia terrestre. Sus legiones eran disciplinadas y temibles, pero su armada era casi inexistente. Cartago, en cambio, dominaba los mares. Cuando estalló el conflicto en Sicilia, los romanos se dieron cuenta de que para ganar, necesitaban vencer a Cartago en su propio juego. ¿Y qué hicieron? Construyeron una flota desde cero. Se dice que replicaron un quinquerreme cartaginés capturado. Pero no solo copiaron, innovaron. Añadieron una pasarela de abordaje con un gancho, el Corvus. Esto permitía a sus legionarios abordar las naves enemigas y convertir una batalla naval en una lucha cuerpo a cuerpo, su especialidad. Esta primera guerra púnica fue una lucha agotadora, de desgaste. Duró 23 años. Hubo batallas navales gigantescas, con cientos de miles de hombres. Después de enormes pérdidas por ambos lados, Roma, con una tenacidad increíble, finalmente logró la victoria. Cartago fue obligada a ceder Sicilia y a pagar una indemnización de guerra enorme. La paz se firmó, pero era una paz frágil. El resentimiento en Cartago ardía en silencio, esperando el momento de la venganza. Y esa venganza tendría un nombre que resonaría a través de los siglos: Aníbal Barca. Tras la derrota, Cartago centró su atención en Hispania, la actual España, para reconstruir su imperio y sus arcas. Fue aquí donde la familia Barca, una poderosa estirpe de generales, tomó el protagonismo. Amílcar Barca, el padre de Aníbal, no solo conquistó vastos territorios, sino que, según la leyenda, hizo jurar a su hijo un odio eterno hacia Roma. Cuando Amílcar murió, su yerno Asdrúbal tomó el mando, y tras su asesinato, un joven Aníbal, con tan solo 26 años, fue aclamado como comandante. No era un general cualquiera, era un genio militar, carismático y brillante. El punto de inflexión fue el asedio de Sagunto, una ciudad hispana aliada de Roma. Aníbal la atacó, desafiando directamente a la República. Roma declaró la guerra, y así comenzó la Segunda Guerra Púnica en el 218 a.C. Los romanos esperaban una guerra convencional, luchar en Hispania o quizás en África. Pero Aníbal tenía un plan que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. En lugar de esperar a los romanos, decidió llevar la guerra a su propio hogar, a Italia. Y aquí viene la parte legendaria. Aníbal reunió un ejército formidable, con infantería, caballería y, lo más famoso, varias decenas de elefantes de guerra. Y con este ejército, se embarcó en una de las hazañas militares más audaces de la historia: cruzar los Alpes en pleno invierno para invadir Italia desde el norte. Imaginen la escena: soldados y animales luchando contra el frío extremo, las avalanchas y las tribus hostiles. Muchos murieron en el camino, pero los que sobrevivieron estaban endurecidos y listos para la batalla. La llegada de Aníbal a Italia fue un shock total para Roma. Los ejércitos consulares que salieron a su encuentro fueron aniquilados uno tras otro en batallas como Tesino, Trebia y, sobre todo, el lago Trasimeno.
donde Aníbal usó la niebla y el terreno para tender una emboscada perfecta. Roma estaba en pánico. Nombraron a un dictador, Fabio Máximo, quien adoptó una estrategia de desgaste, evitando una batalla campal y acosando al ejército de Aníbal. Pero la paciencia romana se agotó. En el 216 a.C., Roma reunió el ejército más grande que jamás había desplegado, cerca de 80.000 hombres, y marchó para enfrentarse a Aníbal cerca de un pequeño pueblo llamado Canas. Lo que sucedió ese día se estudia en las academias militares hasta hoy. Aníbal, a pesar de estar en inferioridad numérica, ejecutó una maniobra táctica perfecta. Permitió que el centro de su línea retrocediera, atrayendo a las legiones romanas hacia una trampa. Luego, su caballería, superior a la romana, rodeó por completo al ejército enemigo. Fue una masacre. Se estima que murieron más de 50.000 soldados romanos. Canas fue la peor derrota de la historia de Roma y una de las victorias tácticas más brillantes de todos los tiempos. Parecía que Roma estaba acabada. Muchas ciudades del sur de Italia se pasaron al bando de Aníbal. Pero Roma no se rindió. Su resiliencia fue su mayor arma. Mientras Aníbal estaba estancado en Italia, sin recibir suficientes refuerzos de Cartago para asediar la propia Roma, un nuevo genio militar romano surgió: Publio Cornelio Escipión. Escipión, que había sobrevivido a Canas, entendió que para vencer a Aníbal había que sacarlo de Italia. Llevó la guerra a Hispania, conquistando los territorios cartagineses y cortando sus líneas de suministro. Y luego hizo lo impensable. Desembarcó en África, amenazando directamente a Cartago. La estrategia funcionó. Aníbal fue llamado de vuelta para defender su patria después de pasar 15 años invicto en suelo italiano. El enfrentamiento final tuvo lugar en el 202 a.C., en la llanura de Sama. Dos de los más grandes generales de la historia, cara a cara. Escipión había estudiado las tácticas de Aníbal y preparó a su ejército. Cuando los elefantes de Aníbal cargaron, las legiones romanas simplemente abrieron pasillos para que pasaran de largo, neutralizando su impacto. La batalla fue reñida, pero la caballería romana, ahora superior, rodeó al ejército cartaginés, replicando la propia táctica de Aníbal en Canas. Aníbal fue derrotado. Cartago se rindió una vez más. Las condiciones de paz fueron aún más duras. Perdió todas sus posesiones fuera de África. Su flota fue destruida y se le prohibió declarar la guerra sin el permiso de Roma. Escipión fue aclamado como un héroe y recibió el apodo de El Africano. Aníbal, exiliado, pasó el resto de su vida huyendo de la venganza romana. La Segunda Guerra Púnica había terminado y Roma era la dueña indiscutible del Mediterráneo occidental. Pasaron 50 años de paz. Cartago se recuperó económicamente, pero su poder militar era una sombra de lo que fue. Sin embargo, en Roma, una facción liderada por el senador Catón el Viejo seguía viendo a Cartago como una amenaza existencial. Catón terminaba cada uno de sus discursos, sin importar el tema, con la misma frase: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. La oportunidad llegó cuando Cartago finalmente rompió el tratado y se defendió de las incursiones de un reino vecino. Roma usó esto como pretexto para declarar la tercera y última guerra púnica en el 149 a.C. No fue una guerra, fue un exterminio. Los cartagineses resistieron valientemente durante un asedio de 3 años, pero la ciudad finalmente cayó en el 146 a.C. Lo que siguió fue la aniquilación total. La ciudad fue saqueada y quemada hasta los cimientos. La leyenda dice que los romanos araron la tierra y la sembraron con sal para que nada volviera a crecer. Aunque los historiadores modernos dudan de lo de la sal, la destrucción fue absoluta. Cartago, la gran rival de Roma, fue borrada del mapa. Las guerras púnicas transformaron a Roma de una potencia regional a un imperio global. El control del Mediterráneo, la riqueza de los nuevos territorios y la experiencia militar adquirida sentaron las bases para los siglos de dominio que vendrían.
Es una saga increíble de ambición, genio, brutalidad y una tenacidad que desafía la comprensión. Una historia que nos recuerda que los grandes imperios no solo se construyen con ladrillos, sino también con sangre y hierro. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los momentos más fascinantes de la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.